La hora del café, el programa de la Falange, con Jesús Muñoz. Buenas tardes, compatriotas, buenas tardes, camaradas, bienvenidos al programa La Hora del Café, el primero en época de estado de alarma, es el programa número 195 y estáis invitados a escucharlo. Pues como decía, programa número 195 de La Hora del Café, programa con rima y programa en estado de alarma. Hoy es un programa un poco especial, por supuesto no hemos querido faltar a la cita con todos vosotros, también lo estamos grabando un martes, en concreto el martes día 17, día de San Patricio, y lo vais a empezar a escuchar vosotros el miércoles día 18 a partir de las 8 de la tarde en Radio Ya, y luego queda colgado tanto en nuestro canal de iVoox, de La Hora del Café, como en nuestro canal de YouTube. Y por supuesto en la web de la Falange, el Sindicato Tenese, Facebook, Twitter, etcétera, y muchos amigos y camaradas y oyentes que lo comparten por sus redes sociales. Es un programa un poco especial, decía, por razones de seguridad sanitarias. En el estudio solamente estoy yo y entonces no va a haber una tertulia común, sino lo que va a haber es llamadas telefónicas a tres personas que habituales de este programa, de este espacio radiofónico, y serán ellos los que de manera sucesiva, es decir, no a la vez, pues intervendrán y haremos una pequeña entrevista con cada una de los temas de actualidad. Os podéis imaginar que vamos a hablar del coronavirus, evidentemente. No vamos a entrar demasiado en datos, porque desgraciadamente pues cada minuto que pasa aumenta el número de contagiados, el número de muertos, la situación cada vez es más caótica desde el punto de vista social, económico. La gente está ya moralmente, algunos intentamos no estarlo, pero evidentemente ya hace mella, y entonces pues entrar en datos hoy también, aunque hoy mismo el propio presidente del gobierno ha comparecido hace un ratito en televisión hablando de cifras, de que va a dotar de 200.000 millones de pesetas ojalá estuviéramos en la peseta, de 200.000 millones de euros va a dotar sobre todo para ayudas sociales, para que no se va a quedar nadie desamparado, como él ha dicho, no vamos a abandonar a nadie. Ya veremos, ojalá las medidas sociales que se tomarán fueran de verdad encaminadas para paliar algo de lo que se nos viene encima, pero eso ya no lo analizaremos posiblemente la semana que viene o la otra, a ver si se están aplicando esas medidas, a ver de dónde saca el dinero para hacerlo, porque claro, si ese dinero estaba ahí, ¿por qué no se está usando? Se ha estado usando hasta ahora, por ejemplo, para acabar con el paro. Bueno, todos tenemos un montón de dudas sobre este tema, pero hoy no vamos a plantar más que nada en cosas relacionadas con el coronavirus, y también con alguna cosilla más. Y con esa cosilla más, pues tengo al primer comentarista de esta tarde, que está recluido, entiendo que en su domicilio, y si no va a decir que sí para que no le tenga la policía. Y es evidentemente alguien de los, como decía antes, de los habituales, es el jefe nacional de Falange Española en Homs, Norberto Pico. Buenas tardes, Norberto. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Pues, ¿puedes decir dónde estás o te pongo en un aprieto? Pues no, te lo puedo decir. Ahora mismo estoy rodeado de muñequitos y de color rosa por todas partes, porque estoy en la habitación de mi hija, que es lo más parecido a un despacho que he podido habilitar aquí en mi casa para trabajar. Así que es donde estoy ahora mismo. Bueno, pues esperemos que tu hija sepa perdonar esta invasión que has hecho, y parece que van a ser bastantes días y bueno, tendréis que convivirlo de la manera, porque claro, ella en edad escolar pues evidentemente está en casa también. Exactamente, nos vamos turnando, ella me coge a mí el ordenador de vez en cuando y yo la cojo a ella a su escritorio también de vez en cuando, así que de momento es el acuerdo al que hemos llegado. Sí, me suena, eso se está viviendo en bastantes casas. Pues vamos a hablar del tema del coronavirus, pero decía que especialmente contigo queríamos hablar de un tema que para mí ha sido muy importante. De hecho, si no hubiera sido porque el coronavirus lo está tapando todo, es lógico, claro, pero también están ocurriendo otra serie de cosas, y es un tema que a nosotros nos afecta mucho, a los falangistas en particular y a los patriotas en general, y es un tema que, como decía antes, no ha salido en algunos medios, pocos, y ha sido tapado por toda esta vorágine de noticias relacionadas con
con esta pandemia, ¿no? Y esa que, resumo muy brevemente, tú ahora lo extiendes y lo amplías, por supuesto, porque conoces mucho mejor que yo el tema, pero por si algún oyente no sabe de qué estaban hablando, es quizás si le digo el nombre de Luz Belinda Rodríguez no les dice nada a los oyentes, o a la mayoría de los oyentes, aunque algunos nos hemos encargado un poquito de darle publicidad a este tema, pero es ahora mismo es una diputada no adscrita del Parlamento Autonómico de Andalucía. Perdonad por la voz, pero bueno, no es coronavirus, llevo bastantes semanas así. Diputada no adscrita, decía, del Parlamento Autonómico de Andalucía, antigua diputada, hasta hace unos meses diputada de Vox, que salió del partido por entre otras cosas, ahora no comentaba Norberto si quiere, porque lo denunció y después la denunció por acoso, y evidentemente ella pues podía hacer muchas cosas. Y lo sorprendente para muchos, para los que conocen un poquito su manera de pensar no tanto, es que esta señora, en vez de pasarse, como hacen los tránsfugas de verdad, al partido más cercano que les dé rentabilidad política, económica y demás, y vivir del momio durante bastante tiempo, pues lo que ha hecho ha sido apartarse del partido en el que estaba, no echar pestes de él, y sin embargo, pues su manera de pensar, ella ve que es coincidente con las ideas falangistas, y ahora mismo casi podemos decir que va a ser la voz de Falange en el Parlamento Autonómico andaluz. No sé si lo he contado bien, Norberto, para dar una introducción, pero es un poquito para poner a los oyentes en la rampa de salida de esta noticia, que para mí es muy importante. Sí, pues más o menos es así. Luz Belinda Rodríguez es una persona que hasta hace poco más de un año jamás había militado en ningún partido político, que no había sido, por supuesto, tampoco política profesional, y que, bueno, pues como han hecho otros muchos españoles, viendo la situación de grave crisis de identidad nacional, de la propia ruptura de la unidad nacional, que sabemos que corrió peligro desde el 2017, pues decidió apuntarse a Vox, por entender que era una fuerza política que la representaba, al menos en su sentimiento patriótico, ¿no? Entonces ella se afilió a Vox 8 meses antes de las elecciones autonómicas de Andalucía, de diciembre de 2018, y bueno, como Vox era una organización pues pequeña, rápidamente pues ella empezó a colaborar más en la provincia de Almería, formó parte de los diversos órganos de dirección del partido en Almería, y finalmente fue elegida la candidata, ¿no? Con sorpresa para todos, incluido ella misma, de que salió elegida, ¿no? Como todos sabéis, pues Vox en esas elecciones autonómicas en principio no aspiraba a sacar un resultado tan bueno como el que sacó, y lo cierto es que se vio de diputada de Vox pues eso, 8 meses después de haber entrado a participar en política por primera vez en su vida, ¿no? El problema es que rápidamente pues empezaron los desencuentros con el partido en su forma de trabajar, ¿no? Uh-huh. Rápidamente vio que iniciativas que ella estaba planteando y que entendía que iban perfectamente en sintonía con lo que ella pensaba que defendía Vox, pues no se las dejaban presentar, que pues le dificultaban el trabajo, ¿no? Por no entrar en muchos pormenores, ¿no? Sí. Eso fue degenerando una serie de desencuentros con Vox, y ella pues prácticamente desde las pasadas Navidades pues decide salir de Vox, cosa que se hace efectiva a mediados del mes de enero, ¿no? Es en ese momento en el que contacta con nosotros, con Falange Española Hons. Efectivamente ella nos expresa que bueno, pues que ella su forma de entender la política, su forma de ver las cosas es muy similar a la que nosotros tenemos, y desde entonces pues hemos empezado a colaborar, ¿no? Yo mismo pues he podido asistir con ella a varios plenos del Parlamento de Andalucía. Hemos estado trabajando juntos, ¿no? En la toma de decisiones sobre qué votar, qué no votar, desde el momento en el que ella salió del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, pues ella es libre, entonces pues en algunas ocasiones su voto ha sido coincidente con el de su antiguo grupo parlamentario, el de Vox, pero en otras ocasiones no, sobre todo en las propuestas económicas y sociales, pues suele disentir bastante de las propuestas de Vox, y se acerca más en ese caso a algunas de la izquierda, ¿no? Entonces pues en algunas votaciones ha coincidido con sus antiguos compañeros de Vox, y en otras pues sin embargo ha coincidido con Adelante Andalucía, que es la marca de Podemos, o los antiguos de Podemos en
en Andalucía, ¿no? Y esa es actualmente su situación, como tú has dicho, está como diputada no adscrita, ¿no? Que es, digamos, la condición que uno adquiere cuando siendo parlamentario pues no pertenece a ningún grupo parlamentario, tampoco está en el grupo mixto, porque no existe grupo mixto como tal. Para que existiese un grupo mixto debería haber al menos 5 personas en su situación, y a día de hoy es ella sola. Y eso hace además que tenga pues bastante limitada su capacidad de maniobra dentro del Parlamento, ¿no? Porque la partitocracia hace que todos los partidos se pongan de acuerdo para concederse a sí mismos, es decir, a los partidos, todos los derechos, y tratar de ningunear a aquel que pues escapa del control de los partidos, de tal manera que alguien que no pertenece a un grupo parlamentario, que no está inserto en un grupo parlamentario, pues ve su capacidad de actuación en el Parlamento bastante reducida, y desde luego no goza de los privilegios que gozan los grupos parlamentarios. Porque os hagáis una idea, pues ella ahora mismo no dispone de despacho, es decir, no tiene ni dónde colgar el abrigo cuando entra en el Parlamento, de tal manera que nosotros pues las reuniones que celebramos en el Parlamento pues las celebramos en mesas que están o en el hall, en alguno de los halls que tiene la sede del Parlamento de Andalucía, o en la propia cafetería, ¿no? Porque no hay ningún despacho donde nos podamos reunir. Por supuesto, tampoco tiene la financiación que se le otorga a los grupos parlamentarios, pero de alguna manera, como tú decías, pues ella va a ser la voz de Falange Española del Homs y de los falangistas en general en esta institución, en el Parlamento de Andalucía, porque no siendo ella falangista de trayectoria, es decir, no habiendo ella militado jamás en ningún grupo falangista, pues como decimos, se identifica, digamos, de forma genérica con lo sustancial de lo que defendemos los falangistas, ¿no? Y ella, pues, estamos muy muy contentos de poder decir efectivamente que va a ser una voz para los falangistas en las instituciones, en este caso en el Parlamento de Andalucía. Pues sí, yo sinceramente desde que nos lo comentaste hace unos días estoy bastante contento con esta noticia, primero porque es un trabajo, sé, de los que habéis abierto las puertas, como muy bien has dicho. O sea, yo odio aquello de los falangistómetros, ¿no? De a ver quién es más o menos falangista, quién es más o menos nacional sindicalista. Tú mismo, Norberto, hablando de este tema, me ponías el ejemplo perfecto de lo de la milicia. Si queremos aquí a gente que esté con nosotros como soldado y tal, lo que no le puedes es preguntar de dónde viene, y depende de dónde viene le aceptan más o menos. Si viene con ganas, con fuerzas, si va a aprender, si no es muy falangista, de los que sí que lo son, o incluso su manera de actuar hasta puede hacer a otros que se dicen falangistas que reconozcan que hay veces que hay que hacer el trabajo de otra manera, pues más que bienvenida. Yo hacía un chascarrillo, como se llama, luz, ¿no?, de bienvenida a la luz. A lo mejor no creo que ella se haya enfadado por eso, pero lo que me refería a eso, si viene de, digamos, de un partido del sistema y se va para afuera, como te comentaba antes, Norberto, y quiero que me das tu opinión, no es un tránsfuga, o en este caso una tránsfuga al uso, ¿no? Claro. Yo creo que en ese sentido hay algunos, yo creo que la inmensa mayoría de los falangistas, de los simpatizantes de nuestras organizaciones lo han recibido la noticia con mucho agrado y le han dado una calurosa bienvenida a esta hermandad de la Falange, ¿no? Pero sí que es cierto que alguno puede pensar alguna de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, que ¿cómo admitimos a una tránsfuga, no? Bueno, yo entendería que es una tránsfuga si se hubiera ido a otro de los grupos parlamentarios que actualmente hay en el Parlamento de Andalucía, de tal manera que pues la correlación de fuerzas entre unos y otros variase, pero no es así. Ella es diputada no adscrita, lo que pasa que es que va a trabajar como independiente en Falange Española, ¿no? Entonces, la verdad es que desde ese punto de vista yo creo que es difícil criticarla, porque si ella hubiera perseguido algún fin personal, digamos, para su lucro personal o para su lucimiento personal, seguramente podría haber buscado destinos más sencillos que el de Falange Española, ¿no? En primer lugar, lo que podría haber hecho es, si ella lo que quería es, como dicen algunos, quiere vivir de la política. Bueno, pues para vivir de la política, a lo mejor, cuando estás en un partido político de los del régimen del 78, es obedecer ciegamente lo que te dice el partido, obedecer todas sus consignas, todas sus instrucciones, y entonces no tendrás ningún problema con el partido y todo te podrá ir bien, y quién sabe si en 3 o 4 años, cuando termine la legislatura, pues te vuelven a colocar en unas listas y vuelves a ser elegido. O sea, esa hubiera sido la primera opción, sí, si hubiese querido seguir viviendo de la política. Pero no fue así. Ella ha salido de Vox porque tiene su criterio propio, porque quiere trabajar por aquellos a los que ella representa, ¿no? Porque la votaron
más de 40.000 personas en Almería. Hay que recordar que ella fue la candidata número uno, sí. Exactamente, la cabeza de lista de Vox en aquellas elecciones. Y entonces ha buscado la organización que ella piensa que mejor representa a lo que ella piensa, ¿no? Y esa es Falange Española, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues yo creo que bienvenida sea. Y luego la segunda cosa que quería comentar es que es verdad que en la Falange, o en el mundo, digamos, del falangismo en general, hay veces que tenemos una especie de elitismo que contradice nuestra doctrina política, ¿no? Y ese elitismo es que parece que le exigimos a todo el que llega a nuestra organización una especie de pedigrí, ¿no? Parece que le exigimos saber de qué familia viene, o cuál es su formación falangista, o cuáles son sus antecedentes. Yo creo que eso es un error. O sea, aquí lo que necesitamos es, y el ejemplo que ponías, yo creo que es el bueno, esto es una milicia, y aquí no podemos preguntarle a los demás de dónde viene, ¿no? Al que viene a combatir junto a nosotros, el que viene a alistarse en esta milicia de la Falange, pues no le vamos a preguntar por su pasado, lo único que le vamos a preguntar es por lo que quiere hacer, y lo que quiere hacer Luz de Linda Rodríguez es colaborar con Falange Española para que nuestras propuestas tengan mayor visibilidad, con lo cual, pues oye, desde ese punto de vista, pues bienvenida sea. Pues así es, y nos alegramos los militantes y afiliados y simpatizantes de Federal Homes, el resto de falangistas y también todos los miembros de ADN por extensión, porque la Falange pertenece, o sea, Federal Homes pertenece junto a la Falange Democracia Nacional Alternativa Española a ADN, y casi se puede decir que tenemos un diputado autonómico, ¿no? Norberto, como hoy este programa, como he comentado, va a ser distinto, me queda muy poquito tiempo para hablar contigo, entonces hazme una valoración de urgencia, y si tu hija te deja, la semana que viene te llamamos otra vez para que nos la hagan más detallada de lo que te está pareciendo estado de alarma. Pero es una valoración muy urgencia de par de minutos sobre cómo ha sido el tratamiento inicial de esta crisis y lo que está pasando hasta ahora. Bueno, yo creo que de momento seguimos en estado de shock, digamos, no creyéndonos lo que sucede. Si echamos la vista atrás y pensamos que solo hace 10 días pues todas nuestras vidas eran pues, cotidianas y normales, y nadie pensaba que 10 días más tarde íbamos a estar todos encerrados en casa, que habría el número de infectados, de muertos que hay a día de hoy, y tampoco pensábamos en las consecuencias económicas terribles que puede tener esto, pues comparto ese estado de shock, ¿no? Bueno, cierto es que los mensajes que estamos lanzando a día de hoy es de apoyo y de ánimo a todos los que lo están pasando mal, de apoyo también y de ánimo a aquellos que se están esforzando desde sus profesiones distintas, los sanitarios, las fuerzas de seguridad del Estado, los empleados de seguridad privada, los que trabajan en comercio, los transportistas, todos los que se están esforzando por combatir esta crisis sanitaria, pues hay que darle mucho ánimos, y eso es lo que toca en este momento. Lo que sí es cierto es que también habrá tiempo para la crítica política, y en ese sentido yo creo que tenemos desde nuestras filas mucho que decir, porque buena parte de lo que ha funcionado mal, lo que está funcionando muy mal, es aquello que venimos nosotros denunciando desde hace ya varias décadas, ¿no? Así es. El modelo autonómico ha sido nefasto en esta crisis. Vemos como cada autonomía, casi cada administración tira por su lado, que ha costado ponerlos digamos a todos de acuerdo, y que incluso a día de hoy no están todos de acuerdo, cuando en una situación con esta extrema gravedad deberían ir todas las administraciones a una. Pero bueno, como decía, tiempo habrá para comentar lo que yo ya califico como una mala gestión y una falta de previsión, porque bueno, nosotros no somos el mismo caso que China. China fue donde saltó este problema. Nosotros deberíamos haber escarmentado en cabeza ajena de lo que había sucedido en China, de lo que había sucedido en Italia, pero las autoridades hicieron caso omiso de los avisos que le llegaban. Y, en fin, como os digo, ya habrá tiempo para comentarlo. Ahora solamente el momento para mandarle mucho ánimo a los que nos están escuchando, a aquellos que han sido contagiados por el virus o que tienen familiares que lo han cogido, y más aún todavía si alguno pues, tiene algún familiar que ha fallecido. Mandarles mucho ánimo y decirles, bueno, en un lema que nos es amable y conocido para todos, que no tengan duda
que volverá a reír la primavera. Sin duda, sin duda. Y además, como tú muy bien has dicho, luego volverán las banderas victoriosas cuando haya que enarbolarlas, porque esto no se va a quedar así. Pues te emplazo, si no para la semana que viene, para la otra, para hablar ya más detenidamente del tema. Agradezco mucho además que hayas participado en este encierro, no sabemos si voluntario o no, porque por un lado nos encerramos voluntariamente, por otro lado si nos debemos hacer a la calle tampoco es que nos vayan a recibir bien. Y gracias por esta primera, entrevista en medio de comunicación sobre lo que ha ocurrido con Luz de Linda Rodríguez haya sido en este programa de la hora del café. Pues nada, gracias a vosotros y aquí estamos siempre para echar una mano en lo que haga falta y para dar las explicaciones que creáis oportunas. Muchas gracias, Norberto, y arriba España. Un saludo. Pues como decía, programa un poquito atípico o muy atípico por las circunstancias que estamos viviendo y por la manera de desarrollarlo. Como estoy aquí en el estudio, hemos estado hablando con Norberto y ahora vamos a hablar con nuestro segundo interlocutor de hoy, que es otro jefe nacional falangista, en este caso es Manuel Andrino, jefe nacional de la Falange. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? Pues yo aquí en el estudio, yo a ti, como le decía Norberto, no te pregunto dónde estás para no meterte en un aprieto. Pero... Sí, es que me lo puedes meter, sí. Pues no me lo digas. Pero ten en cuenta que ahora las brigadas de información, como no tienen mucho que hacer, los mismos se dedican a ir buscando por ahí esas cosas extrañas. Y lo bueno de que este programa se grabe los martes y se emita el miércoles es que si te ponen a buscarte ahora ya no te cogen donde estás. Claro, ya les he fastidiado, sí, también es verdad. Sí, pero es cierto. Además, oye, yo he difundido por redes sociales la noticia esta de que la policía, las fuerzas de seguridad del Estado se iban a encargar de buscar a todos aquellos que estén divulgando noticias y tal que puedan afectar a ellos no lo decían así, pero es a la versión oficial y a todas las críticas que puedan llegar al gobierno. Coño, pues hace un rato lo tenían fácil, podrían haber ido al Palacio de la Moncloa, que había una rueda de prensa de casi una hora donde se han dicho de todo menos verdades. Podrían haber ido tranquilamente allí. Sí, y que ahí había, y ya empezamos con el tema de hoy, ahí había lo que nosotros consideramos ya no solo irresponsables, sino culpables de todo lo que está ocurriendo, ¿no, Manuel? Sí, además, el presidente del gobierno ha empezado hablando y haciendo un recuerdo muy emocional, según él, a esos seres queridos que se han contagiado y que han contagiado a los demás. Bueno, pues él tiene gran parte de la responsabilidad de que su querida señora esté contagiada por haber permitido, alentado y casi obligado a que miles de personas fueran a la manifestación del pasado 8 de marzo. Ahí se contagió mucha gente, han contagiado mucha otra gente y no han establecido las alertas sanitarias que se merecían. Por cierto, hablando de alertas sanitarias, yo estoy harto ya de reírle las gracias a ese director, precisamente de alertas sanitarias del Ministerio de Sanidad, que lleva haciéndonos la gracia como 3 o 4 semanas, con muy buenas palabras y un poco de saliña y demás, pero que no ha ido más que mintiendo y a remolque de los acontecimientos. Si este científico médico fuera una persona honesta y sensata, lo primero que hace es irse a su puñetera casa, porque ha seguido más que el dictado de lo que ha dicho el presidente del gobierno y el ministro de Sanidad, sin tener en cuenta la realidad de lo que estaba sucediendo. Sí, además este señor, que a mí el otro día me lo decía uno por redes sociales y tenía razón, la serie aquella de Érase una vez el cuerpo humano, había uno que salía por ahí que era un virus, el virus al cual se enfrentaban por los glóbulos blancos y las defensas del cuerpo, y se parece curiosamente bastante a este Fernando Simón. Sí, es que este buen hombre, precisamente en manifestaciones de estas multitudinarias, en el salir a la gente a la calle, en cuando había ciertas comunidades que ya decretaban de por libre que había que mandar a los niños al colegio, a casa, aunque luego el ir a casa significaba largarles con los abuelitos a contagiarles a los parques y demás. Decía que estaba todo controlado, que era un puñado, que aquí en realidad no iba a llegar como ha llegado a otros sitios. Bueno, pues esta persona es la que ha salido en rueda de prensa a diario, mañana y tarde, delante de todos los medios de comunicación. Ante el aplauso, por cierto, generalizado de todos ellos, claro, sí, al dictado de quien están. Sí, porque se han juntado varias cosas. Por un lado, gente como esto que no sabemos si mentía. Muchas veces hay veces que dices mentiras sin saber que son mentiras. Es decir, tú sabes la verdad y dices lo contrario, es mentira. Si a ti te dicen una mentira, tú la propagas, estás colaborando con esa mentira, pero a lo mejor para ti no es mentira. Entonces, no sabemos si efectivamente lo que decía era mentira, porque evidentemente lo era, ya que a las pruebas nos remitimos del estado de hoy, con más de 300 muertos. Cuando escuche la gente este programa, pues habrá bastantes más y muchos miles de contagiados. Pero es que se ha juntado la irresponsabilidad o esta difusión de noticias que por un lado querían quitar hierro al asunto,
luego al día siguiente es todo absolutamente alarmista y ocultando lo que algunos llaman mala gestión, que yo repito, mucho más que mala gestión, es crimen, porque está habiendo muertes y porque esta sociedad va a tardar años en recuperarse económica y socialmente de lo que está ocurriendo. Están ocultando de por qué se ha propagado esto tanto. Tú has puesto el ejemplo de lo de las manifestaciones feministas, porque cuando ellos sabían lo que estaba pasando en China, que a la vez luego ha pasado en Italia. Hemos tenido dos ejemplos, uno más lejano en el tiempo y en el espacio y la manera de actuar, y otro mucho más cercano, que es el de Italia, y no se han ido tomando las medidas que ya se estaban tomando en Italia. Y cuando se han tomado tarde, mal y a medias. En un estado de alarma, yo siempre lo he dicho, si tú quieres hacer un estado de alarma, un estado de excepción, no puedes decir que lo vas a hacer dentro de 2 días, porque entonces... No, bueno, ten en cuenta que se han anunciado ruedas de prensa del Consejo de Ministros, que todos sabemos que en el Consejo de Ministros los secretarios de Estado son los que llevan preparados ya los temas a tratar, y hay un mínimo debate, bueno, puede ser un poco más grande o un poco más pequeño, pero los temas ya los llevan prácticamente resueltos, y no, se han tirado horas y horas manteniendo a la gente en la expectativa y la incertidumbre. Suponemos que, claro, como el gobierno está partido en dos, socialistas por un lado, comunistas por otro, todos ellos buscando, por supuesto, su cuota de protagonismo, claro. Sí. El amigo Iglesias y compañía y sus ministros, por cierto. ¿Dónde está el ministro comunista de consumo después de esta crisis? O la ministra de Trabajo también comunista. Es que no se oye hablar de ellos, ¿no? No se les oye, no se entiende nada de ellos, ¿no? En este momento deberían de dar un paso al frente, digo yo, ¿no? Y como tú bien dices, son de los ministerios que más se tendrían que estar en el barro por lo que está ocurriendo. Lo que pasa, Jesús, que es que, y mira que era difícil superarlo, en el peor momento hemos tenido el peor gobierno posible. Y ya no lo digo, o sea, de izquierda, derecha, de centro, da igual. Es que en el peor momento posible hemos tenido la peor basura posible. Este es un país, está claro que es un país anárquico, dividido y acomplejado. Desde hace 40 y tantos años, ya sabemos desde cuándo, que era aquel famoso 8 de diciembre de 1978. Sí. Un país que vive fundamentalmente, Jesús, de la mentira y de la falta de esfuerzo, y que está instalado en el super guay, en el super progre, que estamos por encima del bien y del mal, que damos lecciones a todo el mundo. Bueno, pues a la mínima, aquí estamos, ¿entiendes? A la mínima que estamos. Eso sí, se nos llena la boca decir que hay que acabar con leyes mordazas y demás, y a la mínima que puedo, bueno, voy a intentar recluir a la población. Pero claro, como está lleno de complejos, pues recluyo a una parte, a otra no. Uno van a trabajar, otros no, uno van en coche, pero que no vayan en coche dos, pero en cambio pueden ir miles y miles en los trenes de cercanía o en el metro, como estamos viendo todos estos últimos días en Madrid. En fin, un despropósito tras otro, es lo que hay. Es una mentira tras otra. Es un país de servicios que ha ido abandonado el tejido productivo potente que tenía en su momento y que vive de servicio, y a la mínima pues ha venido abajo. Y esto no es nada, por supuesto. Supongo yo que ya habréis hablado, lo he entendido con Norberto, de la que nos espera y de la que va a caer, claro. Pues no hablar de que se ha demostrado, y además se ha mostrado más clara y rotundamente que nunca, la falta de lealtad de comunidades autónomas como Cataluña o Vascongadas. Eso es lo que iba nuevamente el presidente del gobierno ha retrocedido, otras que ha retrocedido. O sea, se han permitido tuits insultantes, por ejemplo, hacia los madrileños, se ha permitido que el tal Torra el delincuente inhabilitado, siga en su puesto, ahora contagiado en su casa, y diga lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y dónde va a entrar y dónde no va a entrar. Por cierto, que están muy bien los mensajes patrióticos de la ministra de Defensa, lanzando al ejército a la calle, pero yo no veo al ejército en Cataluña ni en Vascongadas. Sí, lo veo en Madrid, que no sé qué hace la UME en Madrid, o en La Rioja, o Salamanca, o en Burgos, no sé, porque no va a alguna de las ciudades más pobladas de España, pues como el Barcelona, por ejemplo, o Bilbao, San Sebastián. No son tan patriotas, en fin, no sé, ¿qué hace que no se pasean por allí? Por cierto, que un aspecto de todo menos de Fuerzas Armadas. Para ese plan, la verdad es que yo me conozco unas cuantas compañías de seguridad que tienen un aspecto más militarote y que imponen más respeto que lo que estoy viendo estos días en Madrid, por ejemplo. Pues sí, desgraciadamente a perro flaco todos son pulgas. Tú muy bien has dicho, tenemos el peor gobierno quizás de la historia reciente de España, y mira que era difícil superar los anteriores, que han sido horribles. A eso le sumas que además está hipotecado con las cargas separatistas que le han mantenido allí. Luego además se junta el Carajal autonómico, que ahora parece que la gente, bueno, la verdad es que los españoles tienen muy mala memoria,
Pero los españoles se están dando cuenta que cuando pasan cosas como estas en las autonomías hay que acabar con ellas, desgraciadamente tienen que ocurrir, y luego encima, como tú bien dices, el ejército que está, lo mejor del ejército está donde no tiene que estar, y cuando aparece en los sitios, pues aparece para realizar unas funciones que lo pueden hacer pues los Boy Scouts perfectamente. O sea, entonces es que se junta todo, y yo creo que vamos a salir de esta porque España es como es y porque tiene la gente que tiene. Pero es que tenemos todas las papeletas para que este golpe sea mortal. Se habla ya de centenares de miles de españoles. Nosotros como falangistas que nos preocupa también la justicia social, independientemente de lo que cause esa injusticia social. Pero en este caso se habla de centenares de miles de españoles que ya directamente están en ERTEs, y algunos con la posibilidad de que no vuelvan a recuperar su trabajo. Bueno, Jesús, ya llevamos algunos anunciando en este programa, entre otros hace meses, de que se estaban produciendo muchos seres, de que estaba habiendo despidos masivos, de que el paro iba otra vez en aumento, de que el tejido productivo se había parado o ralentizado como mínimo. Bueno, esto va a ser la hecatombe. Efectivamente, nosotros defendemos la unidad nacional, pero en estos momentos, aparte la salud de todos los españoles, absolutamente de todos los españoles, de igual catalanes, vascos, madrileños, andaluces, defendemos el que el tejido social no se venga abajo, el que los más desfavorecidos tengan capacidad de mantenerse y de mantener su vivienda, su luz, su agua, su hipoteca y su comida diaria. Y yo, con las medidas que he oído en el Consejo de Ministros de esta mañana, no las veo por ningún sitio. De hecho, lo primero que he oído y ha sido al presidente de la Asociación de Autónomos decir que efectivamente les había dejado nuevamente el gobierno tirado, que les ha dejado más tirados con una colilla. A los pequeños y medianos empresarios, ¿para qué hablar? Se habla de casi 200.000 millones de euros que no sé muy bien de dónde lo van a sacar. Bueno, 80 y tantos mil millones de euros dicen que se lo van a endiñar a los fondos públicos, privados, perdón. Sí, o sea, supongo que a bancos, eléctricas, gas natural y demás. Pero bueno, eso repercute en todo. Si es que hasta ahora lo estamos viendo. Cuando han dicho de quitar la hipoteca o rebajar no sé qué cláusula de hipoteca, los bancos directamente se lo han endiñado, como es lógico, a sus clientes. Pero es que de los 100 y pico mil millones de euros que parece que el gobierno va a movilizar, o sea, hay que recordar que España mismo está en crisis permanente, está descapitalizada, que es que depende fundamentalmente del Banco Central Europeo, que por cierto no ha dicho ni mu. Ahí está la Unión Europea, están los socios, que cuando vienen mal dadas dice que si te he visto no me acuerdo, ¿entiendes? Una más de esta Unión Europea, por eso decimos, llevamos diciendo mucho tiempo, de la que hay que huir como hacen los gatos del agua, pero bufando, ¿entiendes? O sea, no ha dado una a derechas. Eso sí, buenas palabras, parece efectivamente un maniquí que está leyendo en una pantalla ahí enfrente lo que le está poniendo su asesor de turno, pero nada más, o sea, absolutamente nada más. Habla de ayudar a la gente que lo está pasando peor, a los desfavorecidos. Pero vamos a ver, si lleva, por ejemplo, hay una ley de dependencia por ahí, Jesús, hace años aprobada, que no tiene presupuesto ni siquiera para materializarse ni para llevarse a cabo. ¿Cuántos conocemos a miles y miles de personas mayores que tienen que estar mal viviendo, cuidándoles como pueden las familias, o directamente tirados en la calle o muriendo en su vivienda solos, porque no hay quien les atienda, no hay un centro de salud, no hay un centro de mayores donde se les pueda meter y cuidar? ¿Pero para qué proponen ese tipo de medidas si saben que no la van a cumplir? Que han hecho todo lo posible por incumplirlo y por mentir. Hablan de líneas de crédito multimillonarias. ¿Dónde está ese dinero? Si las comunidades autónomas se van quejando no sé cuántos meses, incluso algún año, en el que el gobierno no les da dinero porque creen que no lo tienen ni el dinero para darlo, ni para casi pagar los sueldos de los funcionarios. ¿De dónde van a salir eso casi 200.000 millones de euros? Claro, porque muchos Pero qué mentira gigantesca es esta. Muchos españoles dirán, si había 200.000 millones de euros ahí parados, ¿por qué no se han empleado durante estos años para favorecer el empleo? Porque es mentira, Jesús, claro, porque es mentira. No se han empleado ni para los desahucios de las viviendas, ni para estas personas mayores, ni para aumentar de verdad las pensiones de las viudas de este país, que son cientos de miles y que cobran pensiones de miseria. O las familias viudas o no viudas de jubilados, matrimonios super mayores que andan subsistiendo con 400, 500, 600 euros. Cuando todo el mundo sabe que mantener una casa ya solo vale eso, que para que esa gente no come. Y luego habría que recordar que en los años de esto de la crisis, del 2008 al 2013, 14 o 15, quienes han mantenido el tejido social precisamente han sido ellos, nuestros abuelos, que son los que han mantenido a los nietos y hasta casi a los hijos cuando no tenían un sueldo que llevarse al final de mes a su casa. Pero bueno, no sé, la gente lo dice y no sé, pero ¿le venderá de verdad la pollina este gobierno a nadie?
supongo que no. Yo creo que está perdiendo, repito lo que hemos dicho 1000 veces, que el español tiene memoria de pez, pero yo creo que estas cosas abren los ojos más. Y como nos queda muy poco tiempo, Manuel, lo que sí que está claro es que vamos a intentar ayudar a los españoles, vamos a reconocer el mérito de los que están trabajando de verdad dejándose la vida, nunca mejor dicho, en ayudar a sus compatriotas, pero no vamos a olvidar para nada esta afrenta y vamos a... No, y empezando, antes de que se me olvide, empezando por el jefe del Estado, que por cierto, tiene muchas prisas en lanzar comunicados domingos por las tardes en plena crisis, cuando la gente está pensando en otras cosas, para decir que su papaíto ya no quiere saber nada de él y que además le quita las perrillas, pero no sabemos nada de él a la hora de afrontar de verdad una crisis de esta envergadura y de este calado. Ellos están a lo suyo. Por cierto, lo que nosotros llevábamos 40 y tantos años que estaba pasando, de que este hombre vivía de las comisiones, de vender petróleo, de vender armas, por eso su amistad con los emires de Arabia Saudí y de Qatar, y por eso el embarcarnos en guerras ilegales y injustas como la de Irak, Siria o Afganistán, por ejemplo. Y qué casualidad, como tú bien dices, que haya salido esto, que en otros momentos podía haber dinamitado, por así decirlo, al Estado, que haya ocurrido en plena pandemia. No, Jesús, porque han contado, como siempre, desde hace 40 años con el silencio cómplice de los medios de desinformación y de comunicación del sistema, ¿sabes? Han vivido muy bien a la sombra. Este ya está amortizado, seguramente que le queden 4 días y ahora intentar salvar lo que puedan los muebles en la siguiente generación, y luego el de las niñas, y luego el de las nietas, y así, esto sucesivamente, si no ponemos cuota a ello y los mandamos, pues como le mandamos al bisabuelo, a Cartagena a coger un barco y que se vaya allá de los mares a tomar por el saco, que como decía una vieja pintada falangista, los reyes a los puñeteros cuentos. Pues sí. Pues te despido hasta posiblemente incluso la semana que viene volveremos a hablar, porque creo que esto se va a alargar en el tiempo y la hora del café lo vamos a tener que hacer de esta manera, con llamadas telefónicas en vez de con los contertulios aquí en la mesa. Y como antes hablaba con Norberto al finalizar su intervención, nuestro Garasol lo dice: pese a lo que está pasando, volverá a reír la primavera y volverán banderas victoriosas, ¿verdad? Y ánimo a los que están en primera línea de combate contra este virus asesino y todas sus consecuencias. Y, por cierto, ya intentaremos saber efectivamente quién lo ha provocado, quiénes lo han provocado y, sobre todo, quiénes se van a beneficiar de ello, porque algo va a haber detrás, seguro. Sí, y ahí estaremos para denunciarlo y para, si hay que derribar este sistema o poner nuestro granito de arena para hacerlo, que no se olvide la gente que nosotros lo hemos dicho siempre, y que si hay que estar en primera línea, en este caso para derribarlo, ahí estaremos los falangistas, ¿verdad, Manuel? Exactamente. Pues nada, pues muchas gracias y seguimos en contacto estos días y a seguir hablándonos, que eso será buena señal de que estamos todavía todos ahí con Exactamente, ganas. Muchas gracias. Arriba España. Arriba siempre. Fórmate en el Centro de Estudios Profesionales Camino Real. Grado medio oficial y online con numerosas oportunidades laborales en auxiliar de enfermería, emergencias sanitarias, farmacia y parafarmacia. Nuevos cursos. Matrícula abierta desde el 3 de marzo. Infórmate en formacionprofesionalcr.com o en el 91 675 1535. Camino Real, ciclos formativos de calidad. Taiwán. Antigua Formosa, la isla hermosa del lejano oriente, una cultura milenaria y floreciente en un país moderno y desarrollado al máximo nivel, donde sus visitantes son tratados como invitados y donde florece una economía próspera que está consolidada como la más rica de Asia. Coloque Taiwán en su agenda de turismo y negocios. Visite Taiwán. Para más información, visite el Facebook de Taiwán en España. Pues detrás de la publicidad ya estamos otra vez de nuevo en este programa, La Hora del Café número 195, primer programa en estado de alarma, primer programa, por lo menos desde que lo hago yo, sin contertulios aquí en el estudio, solamente está el gran técnico Miguel ahí al otro lado de la pecera. Y tenemos a un tercer invitado también radiofónico, que es otro contertulio habitual de este programa y que le conocéis de sobra, es Íñigo Pérez Rasqui. Buenas tardes, Íñigo. Buenas tardes, Jesús. Pues vamos a hablar en estos minutillos que nos quedan, aproximadamente 20 minutos para finalizar el programa, de lo que estamos hablando con los otros contertulios, de este estado de alarma, de esta pandemia, pero más que ceñirnos en datos y bueno, lo que se puede ver en cualquier informativo, que por supuesto tú también puedes añadir lo que quieras,
pero nuestra postura siempre es crítica. Cuando ocurren estas cosas queremos saber un poco qué es lo que ha ocurrido, queremos que no nos mientan, que denunciamos cuando nos mienten, denunciamos cuando hay culpables de la situación, que es decir, que no se producen ni siquiera lo que parecen accidentes, se producen de manera accidental, y cuando ya se han producido no se tratan bien. Y yo sé que tú no te muerdes la lengua para estas cosas, Íñigo. Un análisis primero muy breve de lo que tú crees que ha podido ocurrir con esto, o por lo menos por qué en España está golpeando más que en otros países de Europa, por supuesto, y que del mundo, claro. Pero Europa lo digo porque es ahora mismo el epicentro de la pandemia está en España cuando estaba en Asia. Está en Europa cuando estaba en Asia y casi principalmente en España junto con Italia. Efectivamente, Jesús. Bueno, yo tengo que decir que estoy poco a poco, digamos, formándome una opinión, porque los datos van saliendo no todos juntos. No acabas de tener una idea. Yo supongo que tendremos una idea más clara de lo que ha pasado dentro de unos meses, pero de momento resalta una cosa. Efectivamente, lo que has dicho tú, yo cuando busco información en Internet suele salir un mapa mundi de la Organización Mundial de la Salud, en la que se ve como un mapa mundi, la tierra en blanco, el mar en azul y unos puntos rojos en cada zona del mundo. Y entonces hay dos grandes zonas en las que hay. Una es el extremo de Asia, que es porque está China, y cerca a Corea del Sur, que es un caso del que sería interesante hablar. Y luego el otro foco es Europa. ¿Y qué es lo que pasa en Europa? En Europa Occidental, sobre todo. Pues Europa Occidental es el área, la zona del mundo donde con mayor intensidad se siguen las normas de vida en lo social, en lo económico y en lo político de la globalización. Y yo desde ya como primera medida te diría eso, es decir, el origen no sé cuál es, no sé si es un hecho fortuito que ha salido de un animal, de cocinar y consumir como alimento un animal en malas condiciones, si ha salido de un laboratorio, no lo sé, y creo que a ciencia cierta eso no lo sabremos nunca. Pero ¿por qué se ha transmitido? Sí que lo sé. Porque hay países en los que hay zonas del mundo donde funcionan las reglas de la globalización, que básicamente son que los gobiernos se pliegan a los intereses económicos y financieros transnacionales. Y por eso en España y en Italia hay una crisis que no hay en otros países. Aquí tenemos prácticamente la misma cifra la misma cifra oficial de intoxicados que en Corea del Sur. Uh-huh. Pero sin embargo allí los muertos me parece que son 80 y aquí son cerca de 500 ya. Entonces, se han hecho las cosas allí de forma muy diferente. Y aquí todo el mundo es consciente de que hasta el 8 de marzo, pues esto era un costipaillo. Era un cachondeo. Y entonces, yo todavía no sé decir. Yo sé que en la red hay opiniones de especialistas, de médicos, sí, que dicen que consideran que las medidas no son las más acertadas. Yo estoy seguro que los expertos al 100% todavía no tienen ni idea clara de lo que es, pero yo creo que en una situación de estas lo que debería de imponer el sentido de la responsabilidad de los gobernantes es ponerse en lo peor. Eso es. Y no pensar también es verdad que, por ejemplo, el pueblo español pues a lo mejor es más díscolo. Sí, un poco más anárquico, pero también es que si se junta que el pueblo es anárquico y díscolo con un gobierno que un día te dice que esto no tiene mayor preocupación, que aquí en España, como decía el Simón antes, que lo hablábamos con Manuel Andrino, Fernando Simón que decía, aquí como mucho habla algún caso y además en ningún momento que sea contagiado entre nosotros, sino que venga de fuera, y que de repente te estén diciendo que es que no puedes salir de tu casa, que no puedes ni mirar a los ojos al que tienes a tu lado, pero a la vez
los trenes y los metros y los autobuses van llenos de personas que, como no funcionan bien, se están rozando entre ellos. Te dicen que te limpian el metro a las 7 de la mañana, coño, y el que lo coge a las 11 y a las 4 de la tarde. Entonces, cuando, como tú dices, se junta que el pueblo es más o menos anárquico y díscolo con un gobierno que no solamente es, que eso ahora quiero que también lo cites, que no solamente yo le considero culpable de lo que ha ocurrido, sino que además te dice que voy a decretar un estado de alarma, pero dentro de 3 días, con lo cual todo el mundo se va de los sitios, unos se van, algunos con razón, es decir, si me dicen que esto no es tan peligroso, pues me podré ir, otros, joder, pues para estar mal en mi casa de 40 metros cuadrados de una ciudad, pues me voy a una casa de un pueblo que, aunque no vaya a salir de allí, tengo más comodidades y estoy respirando aire puro, coño, pero esos a lo mejor están desviando el virus para otro lado, pero les dicen, no, estado de alarma para dentro de 2 días. Es que se ha juntado todo, ¿no, Íñigo? Pues se ha juntado todo, se han juntado montones de cosas, por ejemplo, el caos miserable que tenemos aquí con esta administración autonómica. Exacto. Que es racional. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo de Corea del Sur. En el caso de Corea del Sur, que yo creo que es paradigmático porque era uno de los países que estaba en la zona, en primera línea de frente, se podría decir, y sobre todo tenía unas autoridades concienciadas porque ya sufrieron en el 2003 el tema del SARS y allí tuvieron muchos problemas. Se dieron cuenta de que una de las principales fuentes de contagio en las primeras horas, los primeros momentos, los primeros días fue la gente que, presentando síntomas, deambulaba de hospital en hospital. Eso es. Tratando de que le dieran el kit de test, del test para ver si estás contaminado o no, para ver si estás contagiado o no. Y entonces decidieron cambiar las cosas de tal manera que en cuanto se dio la noticia de que había esto en China, el gobierno se puso en contacto con empresas farmacéuticas y en muy poco tiempo crearon grupos los equipos, los juegos de productos químicos necesarios para practicarle la prueba a una persona y saber si está enferma o no está enferma. Bueno, pues estos son de acceso gratuito y creo que se han hecho ya cerca de 250.000 de pruebas a las distintas personas. Sobre todo se hicieron desde el primer momento. Hay gente que digamos, de los que quieren defender la globalización, que dicen que es ejemplar en lo que ha hecho Corea del Sur porque no ha restringido la circulación y tal. Bueno, eso habría que matizarlo mucho. Efectivamente no lo ha hecho porque no han necesitado, porque han sido tan previsores que lo han cogido desde el principio. Y si te parece, yo creo que merece la pena un poco relatar cómo ha sido por favor. La cosa esta. Ellos, primero han extendido hay 118 centros en los que se hace el test de coronavirus. Algunos de ellos son centros móviles, o sea que por vías públicas, por carreteras, te puedes encontrar de repente un control, entre otros con unos cuantos funcionarios que van metidos con el traje NBQ y hacen pruebas a los que van en los vehículos. Bueno, pues esto ha conseguido que desde un primer momento se supiera quién eran, pues cuando los contagiados son muy pocos, que se supieran. Y luego sí que ha habido un quebranto, según lo que serían los defensores de las libertades individuales, de entrada en la intimidad de las personas, porque, por ejemplo, la ley autoriza al gobierno a hacer un seguimiento de todos aquellos que ya se sabe que están contagiados, de tal manera que por varios medios, por ejemplo, por el seguimiento GPS, por el seguimiento del uso de las tarjetas de crédito, por el seguimiento de las llamadas con teléfono celular, el gobierno permanentemente hace un seguimiento de todas las personas que están contagiadas. Y además esta información es pública. Evidentemente no se hace el nombre de la persona contagiada. Pero, por ejemplo, si tú ahora estás en Corea del Sur y entras en esa aplicación, te dice dónde están todas. Tú, lógicamente, lo verías, pues a lo mejor en tu zona, en tu barrio. Y verías dónde ha estado, por dónde ha circulado en tus inmediaciones cada una de esas personas que tiene el contagio. De tal manera que si tú eres especialmente precavido y tal, y no quieres ni siquiera acercarte, pongamos por caso, que dices, pues mire, tal persona ha estado en el cine, o tal persona ha estado en el supermercado, tal. Pues tú ya sabes que a esos sitios, si no quieres, si no quieres ir, no, ya está. ¿Qué se ha conseguido? Que teniendo el mismo número de contagiados aproximadamente, creo que son 8.000 en España, pues ellos tienen 80 muertos. Y ya, después de mes y medio, 2 meses, ya el número de altas
de gente que se está recuperando, a las cuales la autoridad sanitaria les está diciendo que ya están sanos, cada día, o sea, es mayor ese número que el número de nuevos contagiados. El problema es cuando tú lo dejas crecer hasta un nivel tan grande y luego querer pararlo. Es como parar la luz de la pequeña bola de nieve cuando está arriba, a parar la luz cuando ya está abajo, claro. Pues eso es absolutamente imposible. Y aquí se ha producido por una serie de cosas, entre otras, es por esa ideología estúpida que sufrimos en día, que se ha convertido en una religión, que es el progresismo. Entonces, cualquier cosa que vaya contra tomar cierto tipo de medidas, como es el cerrar las fronteras, pues nos parece un crimen, porque, por favor, las fronteras es algo que hay que rechazar, porque cualquier persona de progreso es una barrera entre la humanidad, no sé, en fin, todo ese tipo de tonterías. Y como eso, muchas otras cosas más. Sí, porque, digamos, yo por redes sociales estoy intentando, no de abasto, pero estoy intentando difundir, por un lado, difundir lo que hacen otros, o otros, a veces escribirlo yo. Por un lado, los llamamientos a las movilizaciones de todo el gobierno, y no solo el gobierno, sino prácticamente todos los partidos del arco parlamentario y de fuera de él, de apoyar las manifestaciones feministas cuando sabían de sobra, porque ya estaban no solamente en China y en Corea, como bien has dicho, y ya se estaban tomando esas medidas, sino que en Italia ya estaba el coronavirus golpeando como estaba golpeando. La ministra la vicepresidenta del gobierno diciendo que a las mujeres les iba la vida en ir a esas manifestaciones. Pues desgraciadamente sí les está yendo la vida a muchos españoles, porque a lo mejor esas personas que han ido no son de las que van a fallecer, pero sí han sido las que allí se contagiaron, allí lo han transmitido a la gente que había allí, y esas personas de allí al día siguiente en sus trabajos, con sus familias o en cualquiera de los sitios por los que ha pasado, han ido difundiendo, propagando ese virus que está costando la vida efectivamente a mujeres, a hombres y demás. Luego lo que tú has dicho del tema autonómico aquí, que cada mandarín autonómico hace lo que quiere, de que si ahora aquí no, yo si cierro mi frontera yo aquí no admito el ejército. Es que se junta, lo que lo contaba ahora mismo con Manuel, es que se junta todo en España. O sea, tenemos el peor gobierno posible para este tipo de pandemias, tenemos encima el peor estado posible, y parece aquí como que, mira que estoy yo apoyando a todos los que están dejándose la piel en luchar por la salud de los españoles y trabajando, jugándose la vida. Pero parece como si esto, cuando se acabe, vamos a hacer una gran fiesta y pelillos a la mar, cuando habría que ir a por los culpables y sacarlos por lo menos a garrotazos de donde están, ¿no, Íñigo? Por supuesto que sí. Evidentemente esto ya, yo creo que en España ya hace mucho tiempo, pero ahora ya sí que de forma irremisible, yo creo que ya ha acabado el tiempo de que simplemente exijamos que a los responsables de este tipo de tropelías que pidan perdón. Es decir, aquí hay que pagar con todas las consecuencias. Yo, por ejemplo, he estado siguiendo también a un youtuber bastante conocido, que es un médico de urgencias de Granada. El Spiriman. El doctor Jesús Candel, sí. Que bueno, más allá de la vehemencia con la que pueda hablar en ciertos momentos, que es comprensible por la tensión a la que está sometido el hombre, pero que ayer le llamaron de un programa de televisión. Sí, en Telecinco, sí. He visto el vídeo, sí. Y luego han estado censurando, tratando de limitar la difusión de su vídeo. Pero vamos a ver, ¿quién es un parásito como el tal Jorge Javier, que ni siquiera le considero yo periodista, es simplemente un cotilla por medios de comunicación, para dictar, o sea, le están censurando, que está alarmando a la población? Está diciendo la verdad, la que él cree que es la verdad, y evidentemente puede no estar en lo cierto, pero está mucho más capacitado, desde luego, que cualquiera de los que había en el plató, para decir cuál es la realidad sobre ese problema en España. Primero, porque es médico, y tiene una formación adecuada para saberlo. Y en segundo lugar, y más principal, porque está en primera línea viéndolo, y además está en comunicación con otros muchos médicos de España. Y una de las cosas que está pidiendo es que se le suministre ya equipos de protección, creo que se llaman equipos de protección a los médicos, sí, para que puedan seguir tratando, porque hay muchos que se están teniendo que dar de baja porque ellos mismos están siendo contaminados, con lo cual al final ese va a ser uno de los motivos que provoque el colapso de la sanidad en España. A ver, pues ahora tendrían que estar todos a una, entre otros. Yo no digo que ese sea el único, pero estoy seguro que ese sí que es un problema muy grave. Entonces,
en vez de estar diciendo tonterías y tratando de condicionar a la opinión pública y ver a ver si se rebota mucho, se rebotan poco, si es verdad que son gestores y tienen capacidad, que es lo que deberían de hacer, pues resolver este problema. Sí, y además es que hay un problema añadido que como España dejó hace bastante tiempo de ser una nación industrial, que aquí nos basamos exclusivamente en el sector servicios, en el sector turismo y demás, de esta no salimos en mucho tiempo. O sea, lo comentaba antes con Manuel Andrés en la anterior llamada, ya son cientos de miles los españoles que han perdido su puesto de trabajo de momento de manera temporal, pero no sabemos cuándo esto se solucione y cómo se solucione, si van a volver y qué van a cobrar cuando vuelvan y mientras de qué van a vivir. Pero a ver, si es que la pérdida de empleo puede ser temporal, pero cuando acabe todo esto, su empresa va a seguir en pie. Exacto. ¿Y qué se va a hacer para que esa empresa siga en pie? Se puede hacer algo, y el gobierno tiene en mente hacer algo para que todas esas empresas sigan en pie. Es que eso es otra. Efectivamente, es que ese es otro gran dilema. El problema es que luego está la solución que proponía, que yo no sé si sigue en ella, el loco Boris Johnson, que es pues dar por hecho que va a morir una proporción de la población, sí, que esa población está de alguna manera sectorializada por edad y por unas determinadas características, y ya aceptar esas bajas y salvar la economía. Yo creo que es una solución moralmente más que rebatible, más que criticable. Sí, luego ya veremos los resultados. Por desgracia, a algunos les darán la razón después de lo que ocurra y otros le quitarán, aparte de ese toque moral, le dirán es que tampoco ha servido para esto. Pero lo que es evidente es que casi todas las naciones, incluido Italia, además Italia se encontró con lo que había venido de Asia y le pilló un poco con el pie cambiado, pero empezaron a tomar medidas. Pero la curva de Italia, cuando se habla de curva de cómo va el tema de contagios y de muertes, la están paliando de mucha mejor manera que en España. Efectivamente. Entonces, y aquí hemos tenido ya el ejemplo de China, de Corea, de Japón, que lo paralizaron rápidamente, de Italia, y seguimos todavía viendo como cada vez va a haber más y más y más. Es que Italia, todavía, digamos, las autoridades italianas pueden tener la disculpa, o aunque sea disculpa parcial, de que es el primer país de Europa en que se acudió el zambombazo. Entonces podían decir, bueno, esto es una cosa de Extremo Oriente, los siguientes serán China, serán Japón, Taiwán, Corea, en fin, los países cercanos. Y de repente, eso nos hace ver cómo es el mundo de hoy en día, cómo es el mundo globalizado, que lo bueno y lo malo, y desgraciadamente muchas más veces es lo malo que lo bueno, que pasa en una parte del mundo se transmite con mucha rapidez a cualquier otra parte del mundo. Pero es que aquí en España ya no había ni eso, porque ya con el tema de Italia siendo ya titular en los medios de comunicación desde hacía semanas, estos irresponsables han seguido con la cantinela de que vamos a derrotar el coronavirus, de que el coronavirus no derrote a la manifestación de los feministas, y en fin, todo este tipo de cosas. Y es que esto es criminal. Pues nos hemos quedado sin tiempo, Íñigo. De todas maneras, volveremos a hablar estos días de esta pandemia, porque evidentemente no va a ser un caso pasajero y lo peor está por venir, según los expertos y los que simplemente analizamos la situación. Te doy las gracias por estar ahí al otro lado del teléfono. Nos queda un minutillo que lo voy a emplear yo para despedir el programa. Gracias por estar ahí, y sé que contamos contigo para cuando haya que hacer que los culpables carguen con su culpa de manera contundente, ¿verdad, Íñigo? Desde luego que sí, Jesús. Venga, pues muchas gracias y arriba España, Íñigo. Gracias a ti, arriba siempre. Y quería despedirme de todos los oyentes agradeciéndoles la fidelidad, agradeciendo que este programa, que es un poco atípico, lo estáis escuchando con la misma fruición que los demás. Por favor, difundirlo. Este tipo de programas no se oyen en todos los sitios, unos porque por una ideología partidista de un color o de otro no quieren sacar sus culpabilidades en estos aspectos, otros porque les parece demasiado duro. He insistido hoy mucho de lo del tema de los culpables. Yo no creo que aquí haya habido ni negligencia ni irresponsabilidades. Yo creo que aquí ha habido culpabilidades
que las cuales están llevando a una situación económica del país de la que se podrá salir más o menos desastrosa. Una situación social que lo peor está por venir, con la gente enfadada, con la gente en sus casas ya harta, y eso que solamente lleva unos días de confinamiento, que también va a dejar mella para siempre. Por supuesto los muertos, por supuesto la sanidad colapsada, por supuesto las empresas que no se van a recuperar. O sea, esto no tiene perdón de Dios que lo dejemos pasar sin darle una respuesta. Los patriotas tenemos que dar respuesta. En el momento que acabe esto, una gente dice, vamos a hacer una fiesta. ¿Cómo una fiesta? Cuando acabe esto, lo que habrá que ir a pedir responsabilidades, y si hay que ir con una estaca, se va con una estaca. Y no soy un animal, no soy un animal. Los animales son los que desde el gobierno nos han traído esta pandemia, los que no han hecho nada por evitarla, los que sabiendo lo que iba a ocurrir se han lavado las manos por ideologías de género y por gilipolleces. Y todo esto lo están lamentando. Nuestros mayores están muriendo. Nuestros niños no sabemos esto lo que les va a influir teniendo en el cuerpo dentro de unos años. No sabemos nada de lo que va a ocurrir, y aquí no es cuestión de salir a aplaudir a los sanitarios, que está muy bien, sino esos aplausos, esas palmas hay que darlas en las caras de quien se lo merece. Nada más, difundir este programa y arriba España.